que cuando empezamos la iglesia, sabes que la serie era acerca de las armaduras de Dios. Y este, este tópico que vamos a transmitir hoy, que vamos a hablar hoy, fue uno de los que yo dije, antes yo no sé qué decir. Yo estuve orando y yo decía, y yo llamé a Denny y yo le dije, Denny, yo necesito que tú te encargues de este. Denny me dijo, no hay problema. Y él se encargó. Y esta vez yo dije, bueno, Denny no está para salvarme. Y empecé a buscar información. Y me topé algo que no me esperaba. Que les cuento de que anoche estaba estudiando un poquito, repasando, y yo decía, wow, eso es lo que me falta. Eso es lo que me falta. Lo que ha estado faltando en mi vida. Siempre uno encuentra un margen donde uno puede mejorar para el Señor. Y yo decía, ¿qué yo estoy haciendo mal? Y todos los días mi oración es que el Señor me muestre que yo estoy haciendo mal. Y les confieso que en esta serie que estamos dando de la armadura de Dios, he descubierto algo y es como que cuando algo que ya usted sabe, pero que no lo pone en práctica. Eso es lo que yo he estado mejorando en mi vida. Cosas que ya yo sé, pero que no las pongo en práctica. Por ejemplo, hay algo que he visto que en estas últimas semanas he pasado de orar por algo a hacer algo. Y el Señor me ha ayudado bastante en esto porque a veces le pedimos al Señor que nos quite ciertas cosas y ciertos hábitos cuando eso mismo es lo que nos manda a nosotros a entregarlo. Y yo era pidiéndole al Señor que me quitara algo que Él me mandaba a entregar. Entonces, ahí es donde realmente yo dije, aquí es donde está la clave de lo que está pasando en mi vida, que a veces siento el fuego del Espíritu bien fuerte, pero a veces siento que se está apagando. Y yo digo, pero es que yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo las cosas mal como para que esto pase. Y en esta serie de la armadura de Dios, me he dado cuenta que si toda la armadura no está puesta, el enemigo tiene una ventaja. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Yo les voy a ser bien honesto, ¿no? Yo no le prestaba tanto atención a eso porque cuando tú piensas en una armadura, tú piensas en todo lo de acá arriba, pero no piensas en tus pies. Y era por eso que yo al principio, ¿verdad? Cuando empezamos la iglesia hace varios años, yo como que no le encontraba, como que no sé cómo llevar esto, no entiendo cómo dar este mensaje. Y yo creo que el Señor nos revela las cosas cuando es pertinente, cuando eh, se le va añadiendo a uno las cosas que hacen falta. Primero, cuando hablamos acerca del cinturón de la verdad, yo decía, todo tiene que encajar ahí. Todo va encima del cinturón de la verdad. Es como que el cimiento de pero y el calzado. Y era como que yo no lo encontraba ningún sentido. Hasta ayer. ¿Te tocó a ti? Mira, yo creo que había sido Derek. No, yo se lo di a alguien porque se lo estoy diciendo porque yo decía, aquí yo no voy porque que no sé, no puedo, no voy a hablar de algo. Yo, al principio, cuando empezó la iglesia, yo siempre lo he dicho, yo no voy a hablar de algo primero que Dios no me haya procesado, que Dios no me haya dado la revelación, porque yo no voy a transmitir una información y ya. ¿Qué va a ser una información? Nada. Una información es añadir información, más nada. Pero cuando una palabra viene revelada del Espíritu, las personas cambian.
porque va para dentro de uno. Cuando las palabras salen con entendimiento del Espíritu Santo, va para dentro de uno. Es por eso de que a todo el mundo me ha dicho que le encantó la prédica de los matrimonios. A todo el mundo, ¿sabe? Hasta por internet me han escrito, mira que la prédica estuvo bien buena. Y yo digo, normal, igual que las demás, pero como es algo que hemos sido procesado, como es algo que hemos buscado, hemos tratado de que el Señor trabaje en nuestras vidas, ahí entonces el Señor se manifiesta porque ha sido procesado y hemos tenido la madurez para avanzar. Entonces, yo creo que esto que yo voy a hablar hoy es como que yo tenía que pasar por muchas cosas antes para yo entender esta de hoy. Y primero, voy a leerle la escritura, pero Damari, tú me puedes leer Efesios 6:15, que yo lo voy a leer acá de la otra versión para que tú veas que Efesios 6:15. Déjame, Damari, que Efesios 6:15. Amén. En nombre de Jesús. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ya, ahí nomás. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Primero lo ponen solito. Sabemos que Pablo está hablando de una armadura romana. Sabemos que Pablo estaba en una cárcel y le estaba estaba haciendo una carta, escribiendo una carta a los romanos, a la iglesia en Roma, describiendo a la iglesia en Efesios, discúlpeme. Estaba en una cárcel romana escribiendo una carta a los efesios. Y él estaba dejando llevar por la armadura de un romano. Algo que yo empecé a cuestionarme en mi mente y a pensar es que los romanos, a mí me gusta ver muchas películas de tiempos medievales, de guerras con espada, a mí me encanta eso. Y una de las cosas que yo he notado es que cada vez que se va a hablar acerca de Roma y cómo peleaban los romanos, eran bien certeros y no le daban espacio a que algo estuviera mal. Entonces, cuando yo me puse a investigar cómo eran las sandalias específicamente de un soldado romano, yo no me esperaba el resultado. Porque es ahora, tú te metes una chancleta metedeo y tú pasas por un sitio donde pasaste por un charco de agua, más adelante sabes que se te viró el pie y la chancleta metedeo va a estar en 3 pedazos. ¿Por qué? Porque resbala. Pero el material con el que hacían estas chancletas estaba diseñado para que ni resbalara la suela, ni resbalaba donde tú ponías el pie. Era un material bien grueso, cómodo y duro. Para ese tiempo, para allá, ellos habían pensado detalladamente cómo hacer las sandalias de alguien que estaba en combate. Qué tremendo, porque es lo último que tú piensas. Ahora, yo estaba hoy buscando prédicas, buscando enseñanzas acerca de esto para añadir conocimiento, y un hermano estaba diciendo, tú piensas que lo más importante de la armadura es ponerte las partes de arriba. Sí, normal. Claro, lo que yo pensaba. Pero él decía, date un cantazo en un dedo del pie. Me dice, ¿qué pasa? Entonces yo me empecé a acordar de cuando a mí me daban los dolores de gota. Ese dedo del pie se me pone, pero un dolor irresistible. Y algo yo noté. A mí me encanta ver muchas películas. Y cualquier forma Dios utiliza para hablarle a uno. Yo he visto personas, ¿verdad? Que han tenido sus limitaciones en los brazos. A mi primo le metieron 3 balazos y él está vivito coleando. Pero cuando se trata de los pies, no solamente o te sientas, sino que no tienes estabilidad.
Cuando no hay una estabilidad en nuestros pies, espiritualmente hablando, no estamos estables. Y es algo bien importante. Los romanos sabían que algo en la guerra era sumamente importante y era proteger la posición. No sé si ustedes han visto la película de 300, pero en esa película hay una parte en el cual, no sé si decirles, si sugerirles que la vean. Tiene ciertas cositas que están media jaras, pero tremendo. Es un... Se hicieron una copia de lo que... de la pelea de Gedeón con los 300. Hicieron como una copia. Anyway. Sale un muchacho y le dice al rey, en la película, sale un muchacho y le dice al rey que él quiere ser parte del ejército. Y el rey lo mira con compasión y le dice, déjame ver, sube tu escudo. Y él tenía una limitación física en el cual no podía subir la mano hasta aquí. Y él le dice, no puedes ser parte del ejército. Tenía juventud, tenía coraje, tenía valentía, pero tenía una limitación. Entonces, en esta limitación, la contestación del rey a mí me sorprendió mucho porque le dice, el problema no eres tú, el problema es que si tú no sabes subir bien el escudo, quizás no te van a dar a ti, pero le van a dar al que está detrás de ti. Entonces, somos una flecha, dice, somos una línea y todos nos cubrimos. Si hay un hueco en la armadura, todo se va a caer. Y eso a mí siempre se me quedó bien presente. Y yo me di cuenta que para tú mantener tu posición, tú necesitas tener un buen grip, un buen agarre en tus pies. Y ahí yo empecé como que, oh, espérate, ahora estoy entendiendo. Ahora estoy entendiendo cómo funciona el Evangelio del Apresto de la Paz. Entonces, empecé a escribir. Y lo primero que quiero hacer es desglosar cada detallito de esta parte de la armadura. Primero, vamos a hablar acerca ya hablé un poquito de la suela, pero dice que la suela era gruesa, está amarrada con clavos y con tachuelas. Son clavos durísimos, de hierro, amarrada. Y sostienen un buen agarre. Permitían a los romanos mantenerse firmes en la batalla, a no resbalar y avanzar con estabilidad. Así que yo no estoy hablando de términos militares, yo quiero que tú lo pienses espiritualmente. No. Sí, dime. Que cuando yo estaba averiguando, los clavos son para amarrar, pero Ajá. también debajo de la suela tenían clavos y piedritas para el agarre. No solo arriba para alrededor del talón. ¿El talón es? No, del tobillo. Debajo, piedritas y... Para el agarre. Ajá, y clavos. Pequeñito, obvio, no eran grandes. Para el agarre, para sostenerse. Así mismo es. Y cuando yo leí eso, yo dije, wow, qué tremendo. Si un soldado no tiene un buen agarre, está destinado a caerse fácilmente. Espiritualmente, el enemigo quiere que te resbales en la duda, el temor, el conflicto, la ansiedad, en la pereza, falta de perdón. Eso trae inestabilidad. ¿Qué es el evangelio de la paz? Aquí me falta una. Yep. Dame buscarlo acá. Yo lo escribí en el celular y lo pasé en la computadora. ¡Qué bien! Se borró. Míralo aquí. Primero, hay una palabra ahí que casi no se entiende, que es apresto.
Es una palabra que en nuestro idioma apenas lo usamos. Yo decía, ¿qué significa esto? No lo entendía. Y hace mucho sentido. Primero, yo cuando empecé a leer, lo empecé a leer de otra traducción también para comparar las palabras. Y esta palabra no está en la otra traducción. Pero la otra traducción amplía más el rango y da a entender lo que quiere decir esta palabra. El apresto es una palabra griega que, perdónenme mi griego, no, voy a esquivar eso porque no sé ni cómo pronunciarlo, que significa preparación, disposición, prontitud y estar listo para actuar. O sea, cuando Pablo está describiendo acerca del apresto, la sandalia, no solamente está diciendo que se tienen que poner la sandalia para estar estables, sino para actuar en. Lo primero que menciona aquí es el apresto, lo que uno tiene que estar dispuesto, lo que uno tiene que hacer, la disposición en la que uno tiene que actuar y seguir moviéndose. Primero, la sandalia era para dos cosas. Era para mantener su posición y para avanzar. Ese era el propósito de la sandalia, mantener su posición y avanzar. Acuérdense, estamos hablando de que Pablo está informándonos y nos está poniendo una armadura como ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Él empieza diciendo, para que podamos nosotros resistir los ataques del enemigo, nosotros tenemos que tener esta armadura. Y cuando empieza a describirla, lo hizo con una intención. Y la intención de la sandalia es resistir, pero también avanzar. Esa es la intención del evangelio, del apresto del evangelio de la paz. Preparación, disposición, prontitud, estar listo para actuar. No habla solo de predicar, sino de estar firmes y preparados. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que empecé a buscar estudios acerca de esto y esta palabra sale muchísimo en todos lados. Estar firmes. Sale en todos lados. Y me sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque, mire, usted como a Denis y a todos, yo creo que a todos, pero Denis lo expresó hace poco, podemos conocer la palabra, podemos tener la convicción, podemos a veces enseñarlo, pero cuando tenemos una situación, nos sentimos como que. Entonces, el evangelio, el apresto del evangelio, o sea, las sandalias nos ayudan a permanecer en pie. Se me viene a la mente una situación que yo lo he contado aquí antes, pero para que más o menos le entiendan. Esto no lo había puesto en mis notas, pero de verdad que sí, esto tiene que ver. En una ocasión yo me sentía, mis hermanos, te estoy hablando de que me sentía malísimo. Estaba en el trabajo, me sentía horrible y yo dije en mi mente, yo voy a llamar a Denis porque yo necesito que Denis ore por mí. Porque me sentía mal. No había tenido un buen día. Literalmente, yo estaba pelando unos camarones, terminé de pelar esos camarones, me limpio las manos, me meto la mano en el bolsillo a sacarme el teléfono y Denis Mal me está llamando. Cuando yo contesto el teléfono me dice, papá, yo necesito que tú ores por mí. Mira, a buen palo me estaba gimando yo. Yo necesitaba oración y en el momento que yo decido dar el paso para que alguien ore por mí, esta persona vino donde mí. Él mismo vino donde mí a pedirme oración. ¿Sabes qué pasó? Yo dije, seguro que sí, mi hermano, y empecé a orar por él, pero la oración que yo hice por él me llenó a mí. De eso se trata el apresto de calzado del Evangelio de la Paz. ¿Sabes qué? Yo lo puedo resumir en esto y la clase se puede terminar. Es que el uno callarse y no decir lo que Dios hizo con uno, con los familiares, amistades, hace que uno se quede inmóvil. Sí, estamos cimentados sobre la roca, estamos firmes, pero no estamos avanzando. Entonces, si la sandalia es para estar firmes y para avanzar, si la sandalia es para estar firme y avanzar, entonces
es para dos cosas. Entonces, si la estoy usando para una nada más, es como el iPhone. El iPhone tiene un montón los teléfonos nuevos en general tienen un montón de features. Y yo lo uso para llamar y enviar mensajes. O sea, yo estaba pensando, espérate, me compro el iPhone nuevo, el anaranjado ese que es bien caro, para gastar un montón de dinero. ¿Para qué? Yo lo que uso es para llamar, para enviar mensajes. Y yo dije, bueno, cuando me toque cambiarlo, pues lo voy a cambiar por el baratito. A mí me gusta que sean grandes, para ver los videos grandes, pero más nada. Pero si le sacamos el beneficio a todo, lo que nos da. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto del iPhone? Es porque usualmente tenemos una armadura, tenemos algo, pero no lo utilizamos y no le sacamos todo el beneficio. ¿Por qué es un beneficio? Yo hablarle a alguien más acerca de Jesús, del Evangelio. Porque es un beneficio. La Biblia habla de que lo que sale por nuestra boca se llena nuestro vientre. Entonces, lo que quiere decir eso es que cuando nosotros hablamos de paz, hablamos de lo que Cristo ha hecho en nosotros, nuestro vientre se llena. Entonces, si nuestro vientre se llena de eso, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a vivir acorde a lo que hablamos. Yo recuerdo que una de las enseñanzas que a mí me dio mi papá desde muy pequeño, siempre me acuerdo porque él fue muy enfático en muchos años. Tamari, mi papá me decía mucho, pensamiento defectuoso, lenguaje defectuoso, pensamiento defectuoso, lenguaje defectuoso. Un eslogan de los 80. Sí, un eslogan. Y yo prediqué esto hace mucho tiempo atrás. Y él me decía, mira cómo las personas hablan. Cuando tú le dices a alguien que si sabe dónde está cualquier cosa, tú no sabes dónde está tal cosa, ¿sabes? Ya él no está predispuesto. Ya la negatividad está delante. Entonces él me decía, cuida cómo tú hablas, porque tus palabras tienen vida. Entonces, mi papá siempre me enseñó eso. Y yo trato de no hablar nunca negativo. Trato de mantenerme. Soy obvio, o sea, soy una persona que objetiva, que digo la verdad, pero trato de no hablar negativo porque sé que las palabras tienen poder. Y cuando yo empecé a estudiar acerca del Evangelio de la Paz, yo dije, lo que está aguantándome, reteniéndome, es que yo no comparto lo suficiente lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, estaba escuchando un hermano un hermano que es maestro, este maestro estaba hablando y estaba diciendo que muchas personas a veces dicen, es que yo no conozco de la palabra, yo no sé hablar bien en público, yo me confundo. Y él decía, esto no se trata de tú conocer la palabra. Hay personas que no han leído la Biblia, pero están esperando ver la Biblia en ti. Y con las acciones de uno, uno puede mostrar el Evangelio de la paz a las demás personas. Yo recuerdo que cuando yo le entregué mi vida al Señor, uno de mis compañeros de trabajo me dijo, tú eras una persona muy graciosa. Y a mí me gustaba mucho trabajar contigo. Y yo le dije, lo voy a tomar como un cumplido. No se escucha como un cumplido, pero yo era un bufón del diablo. Ahora soy un hijo de Cristo. ¿Sabe? Él quería que yo siguiera siendo ese bufón, ese payaso, pero ya yo no lo era, ya yo no lo soy. Ahora lo que estaba viendo era el nuevo hombre regenerado en Cristo. Entonces las personas van a ver. Yo he recibido, ¿verdad?, elogios que me han dicho, yo me acuerdo cómo tú eras. Y son cosas que las personas quizás no leen la Biblia, pero dicen, el día que Dios los toque, el día que Dios toque el corazón de estas personas, yo sé que van a venir de mí, porque han visto un cambio genuino en mí. Es por eso que el comportamiento de cada uno de nosotros, hablamos hace varios lunes atrás, acerca del comportamiento, es sumamente importante, porque los demás no leen la Biblia, pero te van a leer a ti. Tú eres el quinto evangelio.
So, qué chavienda que se me borró, pero acá está todavía. Calzado, el apresto. Ya leímos eso, el calzado. Una suela gruesa, ya leímos eso. Tenerse fino en la batalla, ok. El Evangelio de la Paz es una buena noticia. Ahora, ¿por qué específicamente dice el Evangelio de la Paz? Vamos a pensar. ¿Alguien me puede dar una contestación de algo que se te venga a la mente? ¿Por qué ahí dice que es el Evangelio, el apresto del Evangelio de la Paz? Esto era una de las cosas que a mí no me hacía sentido. Yo decía, esto tiene que tener alguna connotación profunda. Pero ¿por qué Pablo específicamente dice el apresto del Evangelio de la Paz? No tenía ni idea. Y específicamente, anoche, mientras yo oraba, el Señor me dio esta escritura. Yo la leí y yo dije, esto fue en mi mente, déjame dejarlo al lado porque yo no estoy orando por nada de esto. Y empecé a orar y seguí orando. Pero hoy cuando estoy haciendo el estudio, me sale esta escritura y yo dije, el Señor estaba anoche hablándome de esto. Quiere decir que esto era para mí hoy. Vamos a buscar, Héctor, búscame Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos 5, capítulo 1 y 2. Capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Por qué dice el Evangelio de la Paz? Específicamente, dije que vamos a desglosar cada detallito de lo que significa el calzado. Pues 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quizás esto no se escucha muy poderoso, pero sí. ¿Sabe qué? Primero, hace unas semanas atrás yo dije la definición de lo que es un evangelista. No sé si se acuerdan, pero le voy a dar un leve repaso porque esto tiene todo que ver. ¿Por qué dice que es el Evangelio de la Paz? Ok, ahora le voy a hacer una ilustración. Miren para acá. Si el calzado es solamente es para mantenerme firme, pero también es para avanzar ¿hacia dónde? ¿Por qué Pablo escogió este conjunto de palabras para describir el calzado? ¿Por qué puso el Evangelio de la Paz? Porque la palabra evangelista viene de la persona. Le daban este cargo cuando había una guerra, a la persona que corría más rápido, a esta persona le era el evangelista, que él le decía al pueblo, después de la guerra, ganamos la guerra. Lo que simbolizaba eso era que venía un tiempo de refrigerio, venía un tiempo de paz, venía un tiempo donde él venía a traer las buenas nuevas de que el rey de nosotros ganó. Y gracias a él vamos a tener paz. Gracias a él vamos a añadir, se nos añadió riquezas. Gracias a lo que él hizo en el campo de batalla, nosotros somos libres. Eso era el trabajo del evangelista. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que esas sandalias nos toca ahora a nosotros, a cada uno de nosotros, de ir estando firme, después de estar firme, ir dando paso a paso, yendo a todo lugar a hablar las buenas nuevas de salvación. Yo recuerdo, hay un CD de Marco Witt que se llama Enciende una luz. Tremendo CD, creo que del año 2000 o 99. Uno de mis discos favoritos. Y él
él hace alusión a una escritura que Pablo está diciendo, pero ¿a quién invocarán si no hay nadie que les predique? Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo es que ¿cómo las personas van a escuchar de Jesús si no hay nadie que vaya y les hable? El evangelio del apresto de la paz, las sandalias, lo que representa es el nosotros estar firmes, preparados, dispuestos para avanzar en. Una de las cosas que yo noté de la armadura de Dios cuando yo lo empecé a estudiar fue de que solamente hay un elemento que es para el ataque. Los demás elementos es para resistencia, para defensa. Pero cuando yo empecé a estudiar esto, yo dije, espérate, esto no es un elemento donde uno resiste solamente. Esto es un elemento que ayuda a uno a empujar más adelante. ¿Por qué? Si Dios nos utiliza para hablarle a las demás personas acerca del evangelio y hablarle de la grandeza que ha hecho Dios en nuestra vida, esa persona pasa a despertar y a ser parte del cuerpo de Cristo. Esta persona ahora ser parte del cuerpo de Cristo, me nutre a mí con los dones que Dios ha depositado en él. Entonces, cuando nosotros lo vemos de esta manera, tú te vas a dar cuenta de que es producente que tú le hables a alguien de la grandeza de lo que Dios ha hecho contigo. Ahora, mira una de las trampas del enemigo. Pero es que tú haces esto. Tú estás cometiendo este pecado. ¿No te da vergüenza? Eso es algo que nos limita. Yo estoy estudiando algo que pronto viene algo por ahí de eso. Una historia que a mí me fascinó mucho. Y es la historia de David, Absalón y se me olvidó el nombre del primer hijo de David. De la hija. Usted sabe qué pasó ahí. Bueno, Marisol, te voy a contar lo que pasó. Empieza con A también. Amnón. Sí, Amnón y Tamar. Pues, Marisol te va a contar. Ellos ya saben, yo te voy a contar a ti. En el libro de Samuel está la historia del rey David. Y la Biblia dice que cuando ya él era rey, ya su reino estaba establecido, él empieza a hablar de sus hijos. Y el primer hijo viola a su hermana, a su media hermana. Después de violarla, la dejó. Y para nuestra cultura, pues uno dice, pues, qué evento más trágico, ¿verdad? Qué terrible. Pues ojalá y la muchacha rehaga su vida, pero para aquel tiempo no. Para aquel tiempo ya la muchacha era maldita y no había nadie que se casara con ella. O sea, le fastidió la vida. ¿Qué pasa? Este era el primer hijo de David. El segundo hijo de David era un guerrero. El tipo era fuerte. Y era el hermano de esa muchacha. Hermano de papá y mamá. Hermano de sangre de ahí. Y él esperando que David, el papá, hiciera algo con el hijo mayor, descubrió que David no les dijo nada. David se quedó callado. David se quedó callado. Y este dijo, bueno, yo voy a tramar algo. Se fue por varios años y después vino donde su papá, todo fantástico, todo bien. Le dice, papá, voy a hacer una fiesta. Quiero invitar a todos mis hermanos. Ya olvidamos lo que pasó atrás. Vamos a poner todo atrás. Yo quiero que todos mis hermanos estén. Así pasó.
Llegaron todos los hermanos y era una encerrona. Pasaron como un bacalao al primer hermano. Lo mataron. David empezó a llorar. Eso fue una desolación, algo bien terrible. Ahora, cuando tú te preguntas por qué David no hizo nada, porque David era el rey. David podía hacer algo. David, lo que él dijera así iba a pasar. No había moral para él decir nada. Él había cometido pecado de adulterio y de asesinato. Entonces, él decía, ¿cómo yo le voy a decir a alguien que hizo esto mal cuando esa persona me puede recriminar a mí? Ah, pero es que tú. O sea, no hay moral ninguna. David se quedó callado. Pero a él quedarse callado, esta otra persona, que son sus hijos, mató a otro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que quizás sí, nuestra vida no está en la mejor perfección, pero el tú quedarte callado y no exponer la verdad del evangelio a otra persona, tú te expones a que esa otra persona siga pecando. Y ahí es donde viene el problema. Yo recuerdo un evangelista que se llama Héctor de la Cruz. Él estaba hablando acerca de un... Él se metió con Dios bien fuerte y el Señor le revela a él que hay un diácono de la iglesia que está prospasándose con una hermanita. Y él va donde la muchacha y le dice, ven acá, ¿qué pasó con fulano? Y él le dice, no, nada. Él le dice, dime porque ya Dios me reveló. Como Héctor de la Cruz era un evangelista de los... Era Gigi Ávila y Héctor de la Cruz, así en ese orden. Tipo, pero brutal. Y ella no tuvo más remedio que soltar la sopa. Le dijo, no, que él se prospasa conmigo, que él quiere que yo lo bese, que él se pasa manoseándome. Y ahí fue Héctor de la Cruz, le dijo, pero por favor no se lo diga a nadie. Él le dijo, no se lo decir a nadie. Llamó al pastor. Dijo, pastor, ven acá, vamos a llamar al diácono, el fulano de tal. Mira, vamos a llamarlo aquí. Y el tipo al principio lo negó y después pidió perdón. Dijo que no lo iba a volver a hacer, que por favor lo ayudaran a restaurarse. Y Héctor de la Cruz dijo, no, mi hermano, aquí toda la congregación lo va a saber. Porque si desde el altar usted hizo esto, del altar se va a saber. Y este hombre, el pastor se paró al frente y dijo, hermanito fulano de tal, desde hoy queda en disciplina por actos vergonzosos que me voy a reservar, pero son actos muy delicados. Ahora, imagínate que yo diga eso de Rogelio. El hermanito Rogelio va a estar en disciplina, un ejemplo, ¿verdad? El hermanito Rogelio va a estar en disciplina por actos bien delicados, indebidos, que tú como mujer vas a estar en la casa y le vas a decir, ¿de qué el pastor habla? La mujer le empezó a preguntar. El tipo tuvo que decir la verdad. El matrimonio de él se restauró, pero ese hombre no volvió a pisar la iglesia. Toda la familia se apartó. Toditos se apartaron. Varias semanas después, Héctor de la Cruz dice que él tuvo un sueño y que en ese sueño el tipo no era fácil. Él dice que en el sueño él sale con una pistola corriendo detrás de un tipo y le mete varios tiros a un tipo y lo mata. Y él se levanta, pero todo el preocupado, sudando, y él empieza a orar, Padre mío, revélame qué es este sueño. Padre, Señor, revélame qué es este sueño. Y el Señor le habla y le dice, el que mató a ese hombre fuiste tú. Y le trae a memoria lo que él hizo. De que no lo mató físicamente, pero espiritualmente sí lo mató. Héctor de la Cruz está contando eso. Yo se lo voy a enviar el video ahorita. Pero Héctor, busca el video ese. Héctor de la Cruz. Él está hablando y él empieza a llorar. Y él dice que él le pide al Señor que estas personas vuelvan. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de esa persona, si se pierde, va a caer sobre él. Hay personas que Dios nos manda a hablarle.
yo siempre les voy a decir mis errores para que ustedes no los cometan, pero en una ocasión yo estoy en Publix y el Señor me dice, háblale a esa muchacha. Y yo, mis hermanos, me quedé en neutro. Y yo le puse como Gedeón, le puse, Señor, dame esta señal. Le dije, Padre, si ella está en la góndola 5, allí voy a hablarle. Cuando paso por la góndola 5, la muchacha ahí con una lata mirándola. Y yo, no, Señor, no, espérate, es que... Y volví otra vez y dije, Señor, si ahora está en el en el área de congelado, en la góndola 10, allí voy a hablarle. La muchacha ahí en la góndola 10. Y a mí me tocaba estar en esa góndola poniendo los de esto. Yo digo, Señor, si ella me habla, yo le voy a hablar. Muchacha, permiso. ¿Tú no sabes hacer tal cosa? No le hablé. Me quedé neutro. Cuando yo salí ese día de trabajar, el primer video que a mí me sale es ese de Héctor de la Cruz. ¿Qué pasa si ese era el último chance que Dios le estaba dando a esa muchacha? Y Dios me quería utilizar a mí para hacerlo. Yo me he arrepentido y le he llorado al Señor que tenga misericordia de ella y de mí. ¿Por qué es tan importante el apresto del Evangelio para las sandalias, el apresto del Evangelio de la paz? ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos en guerra y mientras más aliados tengamos, más personas podamos salvar de las garras del enemigo. ¿Por qué decía que él era el evangelio de la paz? Porque lo que esta persona iba a llevar era las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Que ya no estamos en enemistad con Dios, que ya estamos en unidad, en amor y en restauración con Dios. Esas es las buenas nuevas que Pablo está hablando, que lo describo con la sandalia. El paz para con Dios, paz interior, la capacidad de llevar esa paz a otros. No es solamente un mensaje para predicar, sino una posición de estar firme espiritualmente. Ahora, la importancia de los pies en la batalla. Esto a mí me llamó mucho la atención y ahí fue donde les dije que empecé a pensar en este tipo de películas. Porque en lo natural, si pierdes el equilibrio, pierdes una batalla. Ustedes ven una pelea de boxeo y ellos tratan de no tocar la lona. Ellos tratan de mantenerse el pie, así le estén dando. Se mantienen de pie. Un soldado sin agarre, un soldado sin estar firme, es vulnerable a caerse. Eso es ley de vidas. Eso es lo que va a pasar. Ahora, se lo estoy poniendo en palabras de humana, en nosotros, en nuestro mundo físico, pero en el mundo espiritual. ¿Qué esto significa? ¿Cómo yo puedo traducir esto? Muchos creyentes caen por esto. La inseguridad, lo que yo tenía en la góndola 5, en la góndola 10 y cuando ella me habló, la falta de identidad, cuando empezamos a decir yo no tengo la moral para esto, cuando la Biblia dice que cuando nos rechaza un corazón contrito y humillado, que nos lavó con precio de sangre, eso es falta de identidad. La culpa no resuelta. Cuando nosotros tenemos una culpa y no nos hemos perdonado a nosotros mismos por las decisiones que hemos tomado, eso nos detiene. Nos detiene de nosotros expandir, de nosotros avanzar y conquistar terreno del enemigo. Una culpa no resuelta. Y por último es la falta de paz. Cuando una persona está inestable, no tiene paz. Cuando una persona, miren esto, yo le voy a hablar de mi experiencia, de mí primero. Yo me he encontrado, en los momentos que yo me he encontrado que yo no he tenido paz, Marisol, en los momentos que yo he tenido una ansiedad total, yo me he dado cuenta que en esos momentos hay un denominador común en cada uno de esos eventos. La falta de oración.
hay ansiedad, es porque es falta de oración. Porque la Biblia dice que en su presencia hay paz y plenitud de gozo. Entonces, cuando hay preocupación, hay ausencia de oración. Pero usted me puede decir, pastor, pero es que yo oro. Y yo te puedo decir, sí, orarás en la carne, pero no en el espíritu. No como el espíritu quiere que tú ores. Porque, primero, algo que hace la sandalia es darte la estabilidad. Yo estaba predicando ayer acerca de que las personas se defienden o que las personas caminan desde una posición de derrota, gracias. Estaba buscando esa palabra. Cuando ya Dios nos dio la victoria. Entonces, nosotros tenemos que defender la posición de la victoria que ya Dios nos dio. De que sabemos que estamos caminando de la victoria que ya nos dio a una victoria nueva, no una derrota. Pero no, cuando hay un desenfoque, cuando nosotros no hay paz, es porque hemos dejado a un lado presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios y por ende nuestra oración solamente se torna en una petición y se torna solamente en una lista de deseos que tenemos y no los deseos de Dios, son los deseos de nosotros. Algo que yo he aprendido en mi vida es que Dios va a responder la oración que ya Él dijo, lo que Él quiere de mí. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, algo te va a llamar la atención. Por ejemplo, el día que yo le he contado eso, el día de mi testimonio, el día que el Señor me regaló el reclinable. Yo decía, yo no me merezco nada de esto. Pero sin embargo, en la escritura que el Señor me da, el versículo anterior dice que el que pide, recibe. Que el que toca, se le abre. Pedir y se os dará, buscar y hallaréis. Entonces, cuando ya tú sabes eso en tu mente, tú dices, espérate. Si ahí dice que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Quiere decir que el Señor quiere que yo le pida. Ahora, ¿qué el Señor quiere que yo le pida? En el último versículo, en el 13, lo dice. Dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará al Espíritu Santo? En el libro de Mateo dice, nos dará cosas buenas. Pero yo me enfoqué en ese. Cuando tú pides al Señor por la llenura del Espíritu Santo todos los días, primero, se pone el Evangelio, el calzado de una. Porque el Espíritu Santo es quien te guía y te revela las cosas. El Espíritu Santo te va a llevar a eso. Cuando tú oras por la llenura del Espíritu, el Señor te va a llenar. Claro que sí, porque estás orando conforme a su voluntad. Pero no solamente ahora es eso. Te llenaste, ¿verdad que sí? Recibiste una palabra muy bonita. Ahora es tiempo de avanzar. Entonces, no hemos avanzado porque no hemos usado la armadura correctamente. Y el Señor me redarguyó eso muchísimo a mí. Porque miren esto, mire qué verdad más mentira. ¿Hace sentido eso? No, ¿verdad que no? Mira qué verdad más mentira le voy a decir. O mira qué mentira que se escucha verdad. Yo siempre he pensado, yo siempre he sido bien respetuoso con las demás personas y con el pensar de cada persona. Si una persona me dice, yo soy un rinoceronte, yo le digo, mi hermano, hay muy buenos zoológicos aquí en Florida que los podemos llevar y usted se puede manifestar en su hábitat normal. ¿Por qué? Porque yo no voy a argumentar con un necio. Pero la Biblia no dice eso. Entonces yo pensaba que el ser respetuoso y solamente compartir mi conducta con los demás ya era suficiente. Y no. Esta palabra aquí dice que el calzado no solamente es para sostenernos, sino es para avanzar. Ahora, no estamos solamente hablando de nosotros actuar de la manera correcta bíblicamente, sino que ahora es avanzar. Y
Yo decía, Señor, ¿cómo yo puedo avanzar si alguien tiene un mal concepto de mí? Si yo no he actuado de una manera correcta delante de una persona y esta persona puede reclamarme algo, puede decirme, pero es que tú también esto. Yo me acuerdo de una historia. Señor Carlos Barranco, creo que se llama él. Señor Barranco, un pastor en República Dominicana. Él está contando una historia una vez que él dice que un ángel lo llevó al tercer cielo. Y este pastor está diciendo que cuando le enseñan como un mural donde están las victorias y todo de David, él le pregunta, pero ¿dónde está, verdad? Cuando David cayó con Betsabé. ¿Dónde está cuando David pecó? Y el ángel le dice a él, ese es el problema que ustedes tienen en la tierra. Y es que ustedes se acuerdan del pecado pasado cuando aquí se borra y no se trae más a la luz. Entonces Satanás es un experto en buscar esos pecados que uno ha cometido para ponérselos en la mente a uno, para limitar a uno de que uno no hable lo que Dios le mandó a uno. ¿Por qué? Por temor, y uno no habla, por temor a represalias de que le digan a uno lo mal que también uno está. Ahora, si uno hace eso y le dicen a uno, pero es que tú haces esto, uno dice, gracias, yo lo sé, y el Señor está bregando conmigo, es por eso que estoy compartiendo esto contigo. Porque el Señor todavía está trabajando conmigo, pero por lo menos yo estoy dejándome trabajar. Yo quisiera compartir eso contigo, quizás yo no soy perfecto en estos momentos, pero yo sé a dónde me dirijo, a un lugar donde hay perfección. Porque la Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros, la va a terminar, pero también la va a perfeccionar. Entonces estamos en un proceso de perfección, poco a poco. El argumento de la otra persona se va a caer al piso de una. Pero ahí usted va a salir de esa conversación con dos cosas. Agradecido que el Señor le dio la victoria en la conversación y convencido de que el pecado que le dijo el hermano que usted está haciendo, usted lo tiene que dejar. Así es como nosotros nos ponemos toda armadura de Dios. Y miren, ¿por qué esto es tan importante? ¿Saben por qué? Hermano, un huequito que tenga la armadura de nosotros, un huequito, Satanás se mete por ahí. Un espacio pequeño. Y es por eso que los hermanos cristianos no aguantan y no se mantienen firmes. Es por eso. Algo que mi pastora Maylin me ha dicho varias veces es que ella, teniendo la razón de un argumento de algo y que lo puede probar bíblicamente, ella nunca le dice al pastor, discúlpeme, eso está mal. Nunca. Ella me dice, Samuel, yo me encierro primero y empiezo a pedir al Señor que le abra el entendimiento. Yo al principio, cuando ella me empezó a hablar de esta manera, cuando yo toqué este tema con ella, yo tenía una serie de desavenencias con el que era pastor de la iglesia que yo asistía. Y había una incongruencia, porque yo pudiendo probar algo teológicamente que se estaba haciendo mal, la pastora Miley me dijo, no, eso no te toca a ti. Eso le toca al Señor. Y dije, diantre. Somos muy fácil para decir, fulano de tal está haciendo algo mal. Pero señalarse uno es bien difícil. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de la sandalia? Es que ese mismo miedo es que nos paraliza. Pero tenemos que estar bien firmes y cimentados, porque si estamos firmes y cimentados podemos avanzar. Nada de eso nos va a paralizar. Nada del temor
Nada. No hay nada que nos pase, que nos paralice. Así que, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Este yo creo que fue el tema de toda la armadura que a mí lo vine a entender ayer. Lo vine a tener la claridad total y plena. Fue ayer. Después de muchos años en el Evangelio, hay cosas que Dios le va a abrir entendimiento a uno cuando sean apropiadas y necesarias. Hace poco, la pastora Maylin me llamó y me dijo que había soñado conmigo. Me dijo, Samuel, sal a la calle, evangeliza. Y dije, bueno, amén. Y tengo todo lo que es necesario, ahora mismito. Todas las cosas que puse, dice, Señor, necesito tal cosa, ya están todas. Ahora hay que darle el paso, a avanzar. Así que, si hay una pregunta, vamos a orar para despedirnos. Ay, Dios mío. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Señor,